Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisión.radio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisión.radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, Mayerlin. Buenos días, Mayerlin. ¿Cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Bueno, excelente. Feliz martes. Así es, feliz martes a todos. Sí. Y el mes sigue, pero bueno, ya estamos a mitad del mes de marzo, del tercer mes del año. Así, nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y así mismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, a través de la cual estamos transmitiendo en vivo. En la mañana de hoy tenemos un invitado de lujo, es el gran amigo y profesor Juan Carlos Guerra, un amigo de la Visión Radio, un amigo de la Visión y un amigo personal. El profesor Juan Carlos Guerra es licenciado en Estudios Internacionales, maestría en Sociología de la Universidad de Essex, Inglaterra, y en los actuales momentos está haciendo un posgrado muy importante que es sobre la antropología de las religiones. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Bien, gracias Luis, gracias por tu presentación. Juan Carlos, hoy es un programa... siguiendo el programa que hicimos anteriormente referente al impacto de las religiones en la política norteamericana. Hoy vamos a hablar de la carrera hacia la Casa Blanca. Como tú sabes, tanto como yo, la elección presidencial en Estados Unidos es una elección muy importante, no solamente para los norteamericanos, para la gente que vive acá, sino también para el mundo. Pero hoy hay una coyuntura muy complicada en el mundo, lo cual lo hace mucho más importante quién vaya a dirigir de noviembre en adelante durante 4 años. ¿Quién va a dirigir la Casa Blanca? ¿Quién va a dirigir el país? ¿Quién va a enfrentar un escenario tan conflictivo como hay en el mundo? Hay conflictos, problemas en Asia, hay problemas en Europa, hay problemas gravísimos en América Latina y el Caribe, y por supuesto, sin dejar de mencionar a África, que los ha tenido prácticamente desde la época de los grandes imperios europeos. Pero hoy es una elección realmente importante, porque entre otros datos es la democracia más antigua del mundo, pero sobre todo en los últimos 3 años, después de la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en noviembre de 2020 y después de los asaltos del Capitolio en el 6 de enero del 2021, el sistema democrático de Estados Unidos viene presentando pruebas y pruebas y pruebas sin precedentes, comparables. Algunos de los teóricos de la democracia en Estados Unidos señalan que lo que está pasando actualmente con la democracia norteamericana es quizás solamente comparable con lo sucedido en la guerra civil. ¿Qué opinas tú, mi estimado amigo? Gracias,
pues también hay problemas en casa, no solo en el resto del mundo. Claro, por supuesto. Y de alguna forma, lo que está más en entredicho es la marca llamado Estados Unidos, el prestigio que ha tenido este país, ciertamente no solo en la democracia, sino también en el liberalismo, el capitalismo, el comercio internacional, el mundo organizado alrededor de leyes y reglamentos. Estamos viendo que Donald Trump está básicamente pues, poniendo sobre la mesa el que esto que acabo de decir pues se está poniendo en riesgo. O sea, lo que estamos viendo es que ya no vemos una propuesta necesariamente económica, ya no estamos viendo una propuesta de qué hacer en lo social, sino que básicamente Donald Trump está en nombre de Dios y en nombre de sus supuestos celotas y seguidores, pues está diciendo que el tema migratorio, básicamente, y que la política exterior de Joe Biden, pues está destruyendo el prestigio de Estados Unidos en el mundo y que también está pues poniendo en duda a la sociedad dentro de Estados Unidos por las variables que él dice que él va a resolver si le dan la oportunidad otra vez de hacer América grande. Porque bueno, había que cuestionar, porque no necesariamente se puede en 4 años, tampoco necesariamente en 8, sino que como tú sabes, los países, las naciones siguen una inercia que no se modifica en tan poco tiempo, que es una inercia que ahorita te platicaré, que tiene muchas décadas y que por más de que un candidato con esa visión radical transformadora se presente como un revolucionario, pues es muy difícil revertir una sola persona. Como te digo, esta tendencia que viene ya marcando el establishment, el Estado de Estados Unidos, más allá de partidos y más allá de plataformas, demagogia, retórica y demás, como vemos también ahora con Joe Biden, pues que se habla por ahí que está ahora cada 3-4 meses se está gastando $1 trillón. La Reserva Federal, digo, esto no es oficial, pero extraoficialmente te lo digo, pues para mandar la señal de que supuestamente hay riqueza y que porque hay mucho crédito realmente en la bolsa de valores, pues esto tratando de salvar la derrota que se ve inminente el 5 de noviembre. Sí. En realidad yo no lo veo tan claro, no lo veo todavía como derrota, eso lo discutiremos ya en septiembre, que ya están las cosas mucho más claras. Me parece que es apresurado hablar de quién va a ganar efectivamente, porque faltan muchas cosas por ver y por desarrollarse. Y hay una muestra, mientras que Trump esperaba un discurso del Estado de la Nación, débil, donde no se mostrara, yo digo coloquialmente, los dientes, y hasta donde llega el discurso fue bastante, mucho más fuerte y mucho más sólido que el del año anterior. Y creo que eso va a ser la tónica de ahora en adelante. Pero sin embargo, a nivel internacional hay una gran preocupación sobre lo que está sucediendo acá en Estados Unidos. Y parece mentira, Trump sigue siendo un referente en la política, no solamente en la política norteamericana, sino también en la política mundial. Un discurso de él hizo temblar a la OTAN, hizo temblar a Europa, por ejemplo. Eso fue hace escasamente 2 semanas, ¿no? En donde señala que
palabras más, palabras menos, a su llegada de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, pues ese paraguas que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ese paraguas defensivo, quedaría totalmente desmantelado. Y eso es grave. Y eso ha provocado la reacción de Europa. Pero a nivel nacional, tú ves diferentes reacciones. Yo me catalogo como un observador, pero un observador, te diría yo, a detalle del comportamiento de la gente. Me impacta mucho que, por ejemplo, la edad del presidente de la República tenga mucha más importancia que la salud de la economía. Por ejemplo, que la edad del presidente tenga mucho más importancia que las diferentes iniciativas que se han tenido y que están en marcha. Entonces, y eso me hace hacer una pregunta, porque no se trata solamente de Estados Unidos, no se trata de que el comportamiento de la sociedad norteamericana se vea solamente acá, sino que lo vemos en Latinoamérica mismo. Basta con que alguien abre fuerte y los partidarios o no partidarios pues salgan a dar vivas por ese abrir fuerte. A mí eso es un detalle que me preocupa muchísimo, porque pareciera que estamos dando, como decimos en Venezuela, palos de ciego. Mira, estoy de acuerdo contigo en que para gobernar un país no solo es una persona la que se encarga de todo, afortunadamente. Así es. No estamos en la edad de bronce, de piedra, ¿no? Y realmente él, pues, tiene un gabinete, tiene asesores, hay grupos de cabildeo, hay grupos de influencia que participan también en el sistema, pero lo que pasa es que nuestra era particular de televisión y de internet tienden mucho a enfocar la narrativa de una persona. O sea, es más fácil poner los reflectores en una sola persona, en el líder, y eso pues nos hace realmente creer que él tiene más poder de lo que en verdad realmente puede llegar a ejercer. ¿Qué quiere decir esto? Que además, inconscientemente, tenemos al presidente como un padre, y más porque es hombre. Entonces, la salud de la persona física y mental sí acaba influyendo en una sociedad en donde se enfatiza, como te digo, mediáticamente la imagen del presidente. En cuanto a la parte internacional a la que te refieres, es una incongruencia el que Donald Trump esté criticando la falta de participación de Europa en la OTAN, cuando fue gracias a la participación de la OTAN, de Europa, Alemania principalmente, cuando a raíz de los ataques de 2001, 9/11, pues nadie preguntó y fueron directamente a apoyar con soldados en Afganistán. Y también estuvieron involucrados en lo de Irak por un tiempo. Lo que pasa es que Estados Unidos también, seamos realistas, una vez que cae la Unión Soviética, los Estados Unidos, bueno, siempre han sido el líder de la OTAN, después Inglaterra, pero es cierto que también Estados Unidos, con todo y que Bush padre le dijo a Gorbachev que no se iba a mover la alianza hacia las fronteras de la ex Unión Soviética, pues la realidad es que el principio de la precaución básicamente es que tú te quieres defender de más para evitar supuestamente un ataque, pues se extendieron las fronteras de la OTAN a muchos países de la ex Unión Soviética, y Europa no necesariamente estuvo de acuerdo en esta expansión, pero como Estados Unidos llevaba esta inercia unipolar, pues la realidad es que se extendió a muchos países, y el último pues trató de ser Ucrania. Entonces eso ha enemistado a muchos europeos, y lo estamos viendo ahora con la crisis de la guerra en Ucrania, que a regañadientes muchos países de la Europa que son de la OTAN
individualmente no quieren participar y pues Estados Unidos está queriendo forzar una alianza que honestamente ha beneficiado más al complejo militar industrial de Estados Unidos que a muchos países de Europa, que cuidado, no quiere decir que Rusia sea un amigo y que no deje de ser una amenaza, no, de ninguna manera, pero tampoco ayuda mucho a la paz y a la prevención de la guerra, pues que algunos elementos en Estados Unidos y en Inglaterra, y a veces Alemania, pues también se estén extendiendo y estén poniendo en riesgo la esencia de esta organización, como te digo, multinacional, que ahora, pues si Trump le llega a meter la mano, si gana el poder, no va a ser porque Rusia haya dejado de ser una amenaza, sino porque se va a tener que establecer otra forma en un nuevo orden que ciertamente, pues mucho tuvo que ver su debilitamiento por, como te digo, también la agresividad por parte de Occidente, digámoslo como es, porque en este mundo las cosas no son blanco y negro, las cosas tienen tonos de gris, y tan malo es el pinto como el pinto es el colorado. Entonces Rusia también tiene, como toda potencia, tiene esferas de influencia, tiene derecho a su soberanía, y pues qué diría Estados Unidos si Rusia estuviera militarizando el norte de México, como bueno, ya pasó en Cuba, y que ciertamente hizo que Estados Unidos con Kennedy pusieran los pelos en el aire, y esto detonara una crisis que, como sabemos, solo terminó con una negociación militar en Turquía. Pero sin embargo, fíjate, Rusia tiene solamente 3 bases en Venezuela, por ejemplo, comprobadas. Es decir, yo no te estoy diciendo que me lo contaron. 3 bases militares. Una en la frontera con Colombia, otra en Caracas, en la capital, y otra en el este del país. Quizás quien tiene menos bases militares, o quien no tiene, lo que tiene son representaciones, es China, por ejemplo, que es un país que tiene unas relaciones interesantes, en todo caso, con América Latina, fundamentalmente económicas, es decir, relaciones a largo plazo se llama eso. Y mira, yo creo que la reacción de Estados Unidos no fue tan grave, y sobre todo en un país como Venezuela, que ha sido un socio, como también decimos en Venezuela, y perdonen eso, un socio de toda la vida, desde todo punto de vista. Entonces, creo que aquí está planteado cosas mucho más complicadas, pues, como por ejemplo, en el caso de Trump, un tipo de vinculación con el mundo en donde esté marcado lo que se llama, y va mucho más allá del propio concepto, el compra americano, el internarse en América, creyendo que es autosuficiente. Volver autosuficiente al país más globalizado del mundo y que tiene importaciones anuales por un poco más de 300.000 millones de dólares. Es decir, que depende fundamentalmente el movimiento del país de lo que viene del exterior. Las principales inversiones del mundo salen de acá, de este país, no salen de otra parte. Sí, Luis, pero lo que pasa es de que también el mismo sistema le ha permitido a Estados Unidos externalizar la producción industrial, como por ejemplo, no solo a China y a todo el bloque de Asia-Pacífico, sino que ahora vemos que esta intención de hacer América grande otra vez, pues no solo es ideológica o discursiva, sino que tiene que haber una contraparte económica, empresarial, y pues ya vimos que a Donald Trump no le fue muy bien con esa estrategia, porque simplemente los empresarios de cualquier lado del mundo no tienen bandera, y ellos van a buscar donde se pueda producir más barato. El capital no tiene nacionalidad, perdón. No tiene nacionalidad, o sea, la tienen en el papel, pero ahora que vimos que la pandemia debilitó la cadena de suministro de exportaciones chinas hacia Estados Unidos,
pues Estados Unidos, para tratar de asegurar sus productos terminados, en vez de llevarlos a Estados Unidos para asegurar la producción propia y el producto terminado en casa, pues se están llevando una parte de la industria que China sacó, la más sucia, por cierto, y la más pesada, la que no requiere de tanta tecnología de punta, la sacó y los empresarios americanos se la llevaron a México, lo que se llama el nearshoring. ¿Y por qué? Pues no porque les caiga bien México, sino porque simplemente en México se sigue pagando menos al trabajador que en Estados Unidos. Claro. Entonces, para hacer grande América, pues tendría que haber realmente un nacionalismo económico funcional en donde ciertamente se le pusiera un impuesto a las empresas que exportan, que producen fuera de Estados Unidos, como ya propuso Paul Craig Roberts, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, pero eso no lo van a hacer porque políticamente el ponerle un impuesto a las empresas, pues sería autodestruirse. Y porque también hemos visto que, irónicamente, Donald Trump, cuando ya gobernó, lo primero que hizo fue bajarle los impuestos a las corporaciones. Entonces, no solo no debió haber bajado impuestos a las corporaciones, sino que tuvo que haber agregado un impuesto para producir fuera de Estados Unidos, pues para realmente poder cobrar ese excedente, ese diferencial de lo que no se está produciendo en casa. Entonces, para realmente, como te digo, con eso termino, hacer grande Estados Unidos, hay que cumplir con una producción verticalmente integrada y no disgregar y dividir todo en el mundo de acuerdo a donde te convenga, ir produciendo parte por parte para que simplemente te manden todo producto terminado. Si no, eso no sucede, Estados Unidos no va a poder ser otra vez la potencia industrial que dejó de ser, porque China ya se convirtió en el principal productor industrial del mundo y ciertamente el principal comerciante de sus productos terminados alrededor del mundo. Entonces, si eso no cambia, eso no va a ser más que retórica, y ciertamente ya vimos que Donald Trump tiene una estrategia suicida de imponer un impuesto de 60% a las importaciones de China, pero no directamente a las empresas, como te estoy diciendo, americanas, sino a los capitales allá en China y al gobierno chino. Y irónicamente, como ya vimos la vez pasada, ese sobrecosto no lo van a pagar las empresas americanas, sino que va a acabar siendo pagado por el consumidor americano, como muy bien dijo la Fed, que hizo un estudio formal de aquella guerra comercial que Trump comenzó con unas aranceles sobre el aluminio, y la Fed concluyó empíricamente que el sobrecosto lo pagó la población americana. Entonces, si lo que quieren es el decoupling, separarse completamente de China, pues van a acabar destruyendo la economía de Estados Unidos, porque ¿a quién le van a mandar en un lapso tan corto la producción que China acabaría sacando por la guerra comercial que Trump quiere venir a exacerbar? Entonces está muy preocupante todo eso. Y ciertamente Joe Biden tampoco mejoró mucho la relación con China al seguir armando al gobierno taiwanés y al seguir estimulando un separatismo de Taiwán, que a Taiwán no le interesa realmente un conflicto con su principal socio comercial, que es la República Popular de China. Efectivamente. Entonces, no hay más que retórica, y yo no veo inteligencia en la política exterior, y tampoco los veo muy preocupados por arreglar el problema doméstico en casa y dividir y disuadir a la población y señalar a la migración como el problema principal de Estados Unidos. Ahorita te platicaré, es irrisorio. Pero tú, como investigador y profesor de relaciones internacionales, sabes que en relaciones internacionales cualquier puntilla sirve para moverse y para abrir caminos futuros. Efectivamente, yo creo que la política del presidente Biden hacia China sigue un correlato de lo mismo que hizo Trump. Es decir, le ha servido para comunicarse con Xi Jinping, le ha servido como para establecer una plataforma que permita mejorar las relaciones. Perdona un segundo.
Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra acerca del camino a la Casa Blanca. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Ponle sabor a tus mañanas con Despertar Informativo. Información y alegría en un solo lugar. Andrea y Mayerlin te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana con noticias de Atlanta, nuestros países y el mundo. Tráfico, clima, notas virales, reflexiones y mucho más. Despertar Informativo, solo por La Visión Radio. Información que va contigo. Margaret Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya. 678-906-4061 y 678-650-1248. Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día los encuentras en las 5 noticias más importantes de La Visión, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora este. Solo busca nuestro canal de YouTube, La Visión TV, y ahí podrás encontrar toda la información en las 5 más importantes de La Visión. Suscríbete a La Visión TV, activa la campana de notificaciones para que estés pendiente a todo nuestro contenido. En When Fam Law somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes. Si has sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita. Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierres de casas. When Fam Law, la representación y atención que merece. ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico Promed, su clínica familiar de confianza. Medicina familiar, exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol, ginecología, ultrasonidos, resonancias magnéticas y muchos servicios más. Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial y la caída del cabello. Centro Médico Promed, en Pleasant Hill Road, Lawrenceville, Georgia. Teléfono 770-798-9799. En La Visión, llevamos hasta tus manos las noticias del día. Estés donde estés. De lunes a viernes te ofrecemos toda la información que necesitas en nuestra nueva y mejorada edición digital. Búscala y suscríbete en lavisionweb.com. Digital, práctica e interactiva. Mantente siempre informado. Periódico La Visión, en edición digital, con la información precisa para empezar tu día. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra acerca del camino a la Casa Blanca. Cuando estabas, antes de terminar, tú me hiciste una señal, querías intervenir y querías hacer unos señalamientos acerca de lo que yo estaba expresando en ese momento. Bueno, sí, mira, lo que pasa es de que la misma lógica de la globalización debilita a los países, porque no solo se aprovecha lo mejor de otras culturas, no solo nos integramos, no solo conocemos de otros, de sus formas de vida. Eso es lo positivo de la globalización, sin duda. Pero la economía no necesariamente le va muy bien, porque la carrera hacia abajo, the race to the bottom, hacia la utilidad y el dinero, hace que los principales factores económicos se fragmenten. Entonces, ¿qué te quiero decir?
Estados Unidos, obviamente que ya no es una economía meramente industrial. ¿Por qué? Pues porque pudo lograr transitar, gracias a la riqueza, logró transitar una economía de servicios. Y la industria con la que se quedó fue una parte y otra parte la sacó. ¿Por qué? Porque, como te digo, no es algo que lo manejen los gobiernos. Entonces, la externalización de la industria que empezó en los 80 y que se aceleró durante 30, 40 años, pues obviamente afectó al trabajo manual, al trabajo industrial principalmente. Y si tú le sumas a esto el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, al Tratado de CAFTA con América Central y otros tratados con Sudamérica, pues sí es cierto que muchos de los trabajos que antes hacía Estados Unidos pues se han ido. Pero si tú le sumas a eso también el que otra parte de los trabajos están siendo ahora automatizados, robotizados y gradualmente tomados por la inteligencia artificial, tú te empiezas a dar cuenta que la crisis económica es estructural, que más allá de que la bolsa de valores esté en bonanza, pues hay un grupo de gente muy grande que están muy enojados y que básicamente con el enojo están llevando a Donald Trump a ser el principal candidato como contendiente a la presidencia de Estados Unidos. Y Donald Trump sabe perfectamente que él está otra vez llamando la atención porque se está presentando como un outsider, que ya te expliqué que no es, por las decisiones que tomó, no son de un outsider, y ciertamente no lo van a volver a hacer, y ya estamos viendo cómo están jugando otra vez la carta de la migración. ¿Por qué? Porque en antropología tenemos que desde la antigüedad hay una práctica que se llama el chivo expiatorio. Y eso quiere decir que primero que nada tú divides la cultura en dos y que tú tienes que colocar a quien tú puntualizas como el enemigo, a quien tú describes como el veneno de la nación, que ya se refirió, a quien tú caracterizas como quien se está robando supuestamente el trabajo, el cual, o sea, la gente solo le dieron el trabajo, no fue una decisión de los migrantes de estar llenando el trabajo, a ellos se les abre la puerta, a ellos se les ha venido invitando, a ellos convenientemente se les ha dejado pasar durante 100 años. Entonces, que ahora que hay una crisis estructural de trabajo y de producción, se estén poniendo del lado de los enemigos y que Donald Trump, en nombre de Dios, esté tratando de darle un significado al grupo de gente que están enojados y que están viendo en él como una salida de supuestamente bondad, lo que digo religiosa, con todo este evangelismo de derecha, y lo ven como un avatar, es muy peligroso, pero no es novedoso. ¿Por qué? Como te digo, se viene practicando desde que somos tribus. La diferencia ahora es que se utilizan los medios de comunicación, como estamos viendo, en menos de 2 meses lograron que el tema migratorio superase en prioridad a la enemistad natural que hay contra el gobierno y las instituciones, es el número 3, y ciertamente la economía, que como te digo, por más de que estén metiéndole $1 trillón cada 3, 4 meses de dinero, de gasto soberano, eso no está necesariamente atacando la causa que, como te digo, es estructural, productiva, laboral, que ahora pues Donald Trump, como todo líder de derecha, como líder carismático, pues está recurriendo a prácticas, como te digo, muy, muy arcaicas, que son muy funcionales, porque la gente también, como te digo, hace rato te decía, tenemos en el líder un padre, inconscientemente estamos buscando en este momento quien cierre la puerta en la frontera sur, quien les meta en cintura, quien nos deporte y quien ciertamente nos regrese la dignidad que supuestamente Biden nos ha robado. En esta misma canasta de enemigos se está poniendo también a Joseph Biden, está poniendo a los demócratas y a toda la ideología que supuestamente tachan de marxista, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma de hacer política ventajosa
oportunista, dualista y ciertamente muy cortoplacista. Porque una vez que llegas al poder, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cumplir con toda la gente a la que ya supuestamente te vendiste como bueno, dándoles la sangre que quieren en el Coliseo? ¿O te vas a poner a trabajar por el país que supuestamente abogas por, y que si no haces algo realmente más allá de la retórica, vas a seguir hundiendo como ya hiciste cuando estuviste en el poder hace 8 años? Sí. Yo tengo varias observaciones que le hacía a unos amigos con quien tuve una conversación referente a Estados Unidos hace un par de días. Y ellos hablaban del gobierno, de lo que ha hecho Biden, pero yo les decía, bueno, mira, si hay un presidente que tiene poco poder en el mundo, es precisamente el presidente de los Estados Unidos, porque está sometido a muchísimos filtros, y el principal filtro pasa por el Congreso, en donde se decide casi todo lo que hace un presidente. Es decir, tiene que sentarse a negociar su política, cosa que no sucede en nuestros países, pues, y cosa que no sucede en el resto del mundo, por decirlo de alguna manera. Y la otra observación que les hice, mire, a los presidentes y a los congresistas los elige el pueblo, la sociedad de un país. Es la sociedad la que asume la responsabilidad de que un presidente o un legislador no haga las cosas como deben serlo, no haga lo que debe hacer, no legisle y sobre todo no negocie, porque eso es fundamentalmente importante en Estados Unidos. Y volviendo al tema de la democracia, te diría que en los últimos 2 años, 3 años han habido muchos intelectuales norteamericanos que se han dedicado a, voy a utilizar este feo término que es husmear, a profundizar el tema de la democracia en el país. Y casi todos, empezando por una persona a quien yo admiro muchísimo y yo siempre recomiendo que lean sus libros, que es Anne Applebaum. Eso me parece que es genial, no solamente porque escribe bien, sino porque además lo hace concienzudamente, ¿no? Es una honorable profesora. Y todos ellos coinciden en un punto: hay una crisis de democracia en el país. Y de ahí han salido libros como el último de ella, que se refiere a eso. Hay un libro como por ejemplo, que apareció hace 3 años, creo, cómo caen los imperios, por ejemplo, y así sucesivamente. Es que tú crees que hay un problema democrático en el país. Y tú crees que, por ejemplo, un personaje como Trump o el actual presidente está en condiciones de enderezar el camino que había tomado Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre fue un símbolo, el símbolo de democracia, donde uno se puede expresar y puede decir cosas, donde tiene una constitución con una cantidad de enmiendas que protegen al ciudadano. Sí, pero mira, también a veces ponemos muy en un pedestal, o sea, si a democracia le llamamos escoger entre 2 posibilidades que fueron escogidas no democráticamente, o sea, la gente no participa como en los parlamentos, ellos no decidieron si era Trump el que querían que los representase como los republicanos, ni tampoco se decide en el Democratic Convention. La gente no está decidiendo el candidato que quieren que confronte al republicano del lado demócrata. Entonces, si a eso vamos a democracia, eso esencialmente para mí no lo es. Creo que tenemos la tecnología para, de toda la ciudadanía, poder escoger 1 o 2 personas. Eso sería lo más democrático posible. Y pues ciertamente que no ayuda tampoco el que un día antes del Super Tuesday, pues se le quitó casi toda la culpa que tenía la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Un día antes del Super Tuesday le fueron en contra del estado de Colorado para permitir a Donald Trump aparecer en las balotas y hacer esto un prototipo para otros estados para que no se les ocurra quitar a Trump de la balota.
¿Eso te pareció muy democrático? ¿Te pareció democrático? ¿Te pareció democrático el que además de haber incitado una insurrección el 6 de enero de hace 2 años y de tener 30, 40 juicios y no sé cuántas multas, no haya habido ningún obstáculo para que el señor llegara con hooray a Super Tuesday y ahora sea de todas las posibilidades de candidatos el mismo que hace 8 años y el mismo que hace 9 años, que está todo el día haciendo polémica en los medios de comunicación? Entonces, yo te digo, en cuanto a lo primero que comentas, pues el electorado no está viendo el canal de C-SPAN, no está viendo los procesos del Senado, no está viendo los procesos del Congreso, no está viendo los contrapesos trabajar, no está viendo cómo se hacen las leyes. El público está viendo la televisión y está viendo el show, sí, y está viendo cómo Donald Trump came racing to the Super Tuesday y cómo le dijo al público que el migrante está envenenando a la nación. Eso es lo que la gente está viendo, Luis. Entonces, ciertamente los medios de comunicación no están siendo justos al estar presentando una narrativa dualista, fetichista y ciertamente culposa, que están ahorita básicamente todos, porque los vengo siguiendo y vengo siguiendo irónicamente mucho supuesto crítico intelectual de izquierda, también youtubero, que todo el mundo está con la invasión supuestamente de la frontera sur. Yo no he visto las cifras, yo no he visto que ninguna de estas personas esté personalmente en la frontera con su cámara presentando la supuesta invasión que los medios de comunicación, casi en consenso en Estados Unidos, están presentando. Entonces, yo a eso no le puedo llamar un even field, o sea, no le puedo llamar una equidad en cuanto a los discursos, a las opiniones, a las críticas. Siempre se presenta en lo que quiere el sistema, lo que quiere el establishment. Siempre están, como dicen en inglés, whitewashing. Ahora Donald Trump ya de la noche a la mañana es una blanca paloma y se nos olvidó todo lo que supuestamente él, que sabemos ciertamente estuvo enemistando y poniendo en entredicho la democracia de Estados Unidos. Entonces, no nos está ayudando nada que Donald Trump esté ahí y que nadie le haya puesto el dedo y que no se haya filtrado su candidatura y que ahora ciertamente vaya a llegar y arrasar a la presidencia este noviembre 5. Sí, aquí te preguntan desde Miami lo siguiente, desde Florida, el embajador Quintero te pregunta, con todo y esto, el hecho de que, y te lo estoy leyendo textualmente, de que uno de los candidatos tenga tantos juicios, y sin embargo tiene permitido lanzarse a presidente de la República, sobre todo después de una investigación del Congreso, en donde dice que efectivamente no se puede. Y eso es algo realmente cuestionable en todo caso. Pues la Suprema Corte de Justicia está técnicamente arriba del Congreso en cuanto a las decisiones finales. Y también, seamos realistas, Joseph Biden también tiene juicios en su contra. Y también ciertamente Hunter Biden. Y bueno, particularmente con Burisma y con otros corrupción que se presume en Birmania, en Myanmar, en China, todo lo de la laptop. O sea, también hay un juicio pendiente a Biden. Entonces, no nada más es Donald Trump, que ciertamente tiene mucho más cola que le pisen, como decimos acá en México. Está claro que recientemente se descubrió toda esa trama del hijo del presidente Biden, toda esa trama en contra del presidente incluso, sobre todo en las relaciones con Ucrania. Y resulta que consiguieron efectivamente un ucraniano que se había prestado a eso, es decir, recibió fondos para eso y tejió toda esa trama para vincular y debilitar
políticamente al presidente. Bueno, también Donald Trump dice que le están haciendo lawfare, que básicamente es usar a la justicia de forma política en su contra, lo cual, pues honestamente, sí parecía, ¿eh? O sea, independientemente si todo eso es juicio, porque pues no, finalmente no llegaron a una consecución final, pues sí parecía también que había un juicio excesivo, muy politizado en su contra. Y yo te lo digo, la pregunta es, ¿eso es democrático? No, no es democrático. Pero lo más antidemocrático es que simplemente el mismo sistema filtre por sí mismo 2 candidatos sin preguntarle a la ciudadanía y que simplemente los presenten como un pugilismo político y que te hagan creer que representan al final lo mismo cuando sabemos que hay una inercia, que hay un sistema, que hay una deuda soberana de 34 millones de dólares que ambos partidos han inflado, que ambos partidos han hecho más de 100 guerras desde que son república, que ambos partidos se dejan financiar por corporaciones, que ambos partidos han sido implícitos en corrupción y que ambos partidos van a seguir llevando al interés de Estados Unidos encima de todo el resto del mundo, y que esto es exactamente lo que está debilitando a Estados Unidos, porque el resto del mundo se está uniendo ahora pues con potencias que le están ofreciendo caminos alternativos, como ya sabemos quiénes son, los BRICS, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes, Juan Carlos, que yo tengo... le pongo la carga de la prueba, como dicen los abogados, a la sociedad. Es decir, todo pasa por ahí, no pasa por otra parte. Es la sociedad la que se deja manipular, que se deja inclinar, arrodillarse o doblar la cintura ante eventos políticos, ante los apoyos que se necesitan. Es básicamente la sociedad que además... con los medios de comunicación, tal como tú lo señalaste, y tienes absolutamente razón, y ahora las redes sociales ayudan mucho a eso, a presentar una figura y venderla como el que paga quiere que se venda. Eso es así de sencillo, diciéndolo de una manera un poco ordinaria. Pero si tomamos en cuenta que hay una... no se está reconstruyendo el orden internacional, no. Es decir, hay un ordenamiento en todo esto en donde van a quedar 2 potencias que van a ser las predominantes en todo eso. Ya no es unipolar, sino van a ser 2 potencias. Yo veo, corrígeme si estoy equivocado, que hay uno que no tiene ni idea de lo que es eso, ¿no? Que más bien quiere alejarse de todo eso, creyendo que así va a lograr la famada America Great Again, y el otro lo está dando y está manteniendo ese camino para llegar allá. Yo soy de los que piensa que Rusia ya salió del camino. Ya dejó de ser importante. No. Gane o no la guerra, creo que ya Rusia quedó de lado y lo que queda es otra cosa. Mira, lo que estás viendo tú, vamos al grano, es que quedan 75 años de carbón, de gas y de petróleo. Esto lo dice la International Energy Agency, junto con British Petroleum, Shell y Exxon, o sea, cualquier empresa privada, la IAEA, International Energy Agency, te hablan que por lo menos lo que queda de este siglo es todavía hidrocarburos, que no quiere decir que no va a haber energía alternativa, pero el surgimiento económico, industrial y político y poblacional del resto del mundo, o sea, todo lo que no es Europa y Estados Unidos, se va a echar a andar con hidrocarburos. Entonces, Rusia es de los países que más tienen no solo hidrocarburos y armas nucleares y misiles hipersónicos y todo esto,
sino que además tiene el capital político para ahorita haber convencido a Saudi Arabia de compartir el poder en la silla presidencial de la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en donde básicamente está el 95% de toda la energía hidrocarbúrica que le queda al mundo. Entonces, aunque ciertamente no es una economía con una industria diversificada y no es una economía que exporte más allá de armas y energía, lo cual es cierto de Rusia, pues ciertamente sigue siendo el que le está haciendo el trabajo sucio a China en esta etapa de expansión de BRICS. Entonces, mientras no caiga Occidente, Rusia va a seguir siendo súper importante para BRICS, y cuando finalmente caiga Occidente al segundo sitio, pues va a empezar el conflicto entre Rusia y China, como siempre ha pasado en la humanidad. Cuando tu enemigo es mi enemigo y deja de existir como enemigo, pues ahora tú eres mi enemigo. Eso no va a dejar de existir. Pero mientras esa transición no se consolide, Rusia va a seguir siendo fundamental. Y tan así que económicamente ahorita está en el 5º sitio, gracias a las irónicas sanciones que no han hecho más que empoderarlo, porque no han hecho más que subir su standing en este orden que te estoy diciendo energético, y que ciertamente si sigue el conflicto de Medio Oriente y lo de Ucrania, pues no va a haber más que esa incertidumbre que va a seguir lanzando el precio del petróleo a más y más, y no va a ser más que empoderar a los productores y a los que tienen reservas de petróleo, y eso no incluye ni a Estados Unidos, que está fraqueando, lo último que le queda, y ciertamente Europa, que ya no tiene control de las corporaciones energéticas que tuvo hace 100 años cuando dominaba el cartel petrolero antes de la OPEC. Entonces eso, aunado al poder que tiene geopolítico y estratégico, va a mantener a Rusia todavía como una superpotencia con quien tener que lidiar, y que ciertamente China está aprovechando, mientras Rusia va y se pelea con Occidente, pues China está acá tejiendo las redes comerciales que en la siguiente era le van a permitir ser la superpotencia, ciertamente para 2035, como ellos ya lo aseguraron en su última reunión del Partido Comunista. Cuidado, no estoy a favor de ellos, no me caen bien, pero soy un analista que ve la realidad, aunque no me guste, y el mundo no va a ser uno liberal. Viene un capitalismo de Estado, no democrático, y ciertamente estas grandes civilizaciones, ahora la India ya también ayer se sumó a hacer ejercicios militares junto con China y Rusia, y esto te habla del 40% de la población mundial, de las principales potencias nucleares de Oriente, y ciertamente comerciales, y ahora políticas, liderando un BRICS que está dando mucho de qué hablar, y que está preocupando ciertamente Occidente, y que en otro día hablaremos porque está habiendo un resurgimiento de la Guerra Fría, con conflictos proxy como el de Ucrania, ciertamente recrudeciéndose lo de Palestina, y ahora un interés también de Guyana y de Venezuela, pues porque son regiones donde hay petróleo, y donde hay gas, y donde hay gasoductos y rutas energéticas que ciertamente se están peleando entre las superpotencias, y que no nos están preguntando ni consultando como población, estimado amigo. Lo que pasa es que yo veo el mundo en el futuro, en el 2030, con menos petróleo de lo que estamos viendo en el año 2024. Creo que eso no, a mi modo de ver, humildemente te lo digo, y con todo el respeto, no creo que el petróleo vaya a ser precisamente el definitorio en las relaciones internacionales. Creo no, pues yo te estaba citando a organismos que en teoría son serios, y yo, la verdad, a mí me encantaría que usáramos otro tipo de tecnología más limpia, pero soy realista y estamos viendo que hasta que la última gota de petróleo se acabe, no vamos a terminar de aferrarnos al petróleo como sucedió con el bronce y con el hierro hace un par de milenios en esta humanidad. No, yo creo que todavía, yo creo que eso se acerca. Fíjate, la crisis es tan grande que acabó
y yo vengo de ese medio que es Naciones Unidas. Acabó con las Naciones Unidas, con las instituciones que se crearon en posguerra. ¿Quién acabó? Es decir, los países van por otro lado, distinto a por donde van los Estados Unidos. Yo creo que hay una prueba que tenemos al frente, que es el caso de la guerra de Ucrania. Ucrania bueno, no Israel, ¿qué te puedo decir? La guerra no la ha llevado allá Zelensky. La guerra la ha manejado directamente con las potencias que lo están ayudando. Bueno, y para terminar te comento que Estados Unidos está perdiendo prestigio en lo de Medio Oriente porque ya la Corte Internacional de la Haya y las Naciones Unidas ya declararon genocidio y pues Estados Unidos sigue apoyando a Israel, pues eso no le está ayudando mucho para un mundo en reglas que pues está paradójicamente dejándoselo en charola de plata para que ahora sea Rusia y que supuestamente establezca la moralidad de las naciones, pues creo que hay que ponerle las pilas ahí. Por eso te digo, es decir, todo lo que tiene que ver con esa plataforma internacional, organismos internacionales, fracasó en esta era, simple y llanamente. Bueno, mi querido amigo, ya llegó la hora, me gustaría seguir conversando, pero bueno, hay que darle paso a otro programa. Muchas gracias por haberme aceptado. Me gustaría que volviéramos a conversar más adelante sobre el camino, cómo va ese camino, cómo se va construyendo ese camino para asumir la Casa Blanca. Gracias a ti, gracias a tu público y nos vemos pronto. Dale un fuerte abrazo, vale, y muchas gracias a la audiencia.